Hola, ¿cómo están? Venimos Silvia y yo de ver la película Napoleón. Nos ha gustado muchísimo. Es una gran película. Dura 2 horas y media. Está dirigida por Ridley Scott, garantía. Joaquín Phoenix hace una actuación memorable como Napoleón. Claro que yo imaginaba a Napoleón más bajito, ¿no? Y sobre todo extrañaba a Napoleón hablando en francés. Quizá ese es un leve reproche que le podemos hacer a la película. Es toda en inglés. Y naturalmente cuando se ha estrenado el pasado mes de noviembre en París, los franceses no se han sentido halagados de ver a Napoleón hablando en inglés. Pero el gran personaje de la película creo que no es Napoleón, es Joséphine, Josefina, la mujer de Napoleón, el gran amor de su vida. Yo no conocía o no reconocía a esa actriz, Vanessa Kirby, pero está verdaderamente deslumbrante, descollante, como Josefina, la viuda aristocrática que Napoleón seduce, la mujer de Napoleón, la emperatriz de Francia, que se permite tener amantes 10 años más jóvenes que ella, lo que vuelve loco a Napoleón. A mí me parece que ahí está el principal mérito de la película. No en contarnos las batallas de Napoleón, la vida pública, política, militar de Napoleón, sino en contarnos cómo Napoleón, en su vida amorosa, frente a Joséphine, enterado de que Josefina tenía amantes, se volvía loco, enfermaba de celos, se atacaba de celos, y era un pobre hombre vulnerable, subordinado a la pasión amorosa por Josefina. Esto es muy notable en la película, ¿no? Cómo Napoleón es o parece invencible en el campo de batalla, y en cambio frente a una mujer, frente a su mujer infiel, adúltera, es un pobrecillo, es un hombre sojuzgado, avasallado por ella. Es un hombre que le dice a Josefina: sin ti soy nada. Josefina no puede darle un hijo a Napoleón. Napoleón tiene un hijo con otra mujer. Josefina sufre muchísimo en la película, como sufrió seguramente en la vida misma. Y Josefina muere de neumonía pocos años antes de que muera Napoleón. Ambos murieron muy jóvenes. Napoleón murió en la isla de Santa Elena, exiliado por los británicos después de perder en Waterloo, tenía apenas 51 años. La película comienza con la muerte de María Antonieta y está allí en la plaza Napoleón observando el momento en que decapitan a María Antonieta, ¿no? Es una escena tremenda y la película termina con la muerte de Napoleón en Santa Elena, ¿no? Las escenas de las batallas son tremendas, ¿no? La recreación de la fallida campaña a Rusia, de la fallida, fracasada invasión a Moscú, es tremenda, ¿no? Y nos recuerda cómo no fueron tanto las tropas rusas del zar Alejandro las que vencieron a las tropas francesas de Napoleón. Fue la crueldad del invierno ruso la que derrotó al ejército de Napoleón. Napoleón perdió en la campaña fallida de la invasión a Moscú casi 500.000 de hombres. Sus caballos se morían de frío, sus hombres se morían de frío y de hambre, de inanición. Y Alejandro, a medida que se replegaba, quemaba las ciudades para que Napoleón no encontrara en ellas víveres ni provisiones, ni unas mínimas comodidades para reposar. Así que a Napoleón lo hundió, como a Hitler, la ambición desmesurada y ciega de invadir Moscú, y perdió contra el clima, como probablemente pierde contra el clima también en la batalla final, en su hora definitiva de derrota y capitulación en Waterloo, en Bélgica.
Ya esto nos lo había contado Stefan Zweig, ¿no? En un libro precioso que leí el año pasado, Momentos estelares de la humanidad o algo así, ¿no? Hay un capítulo que recrea la batalla de Waterloo y que explica por qué Napoleón pierde en Waterloo frente a las tropas inglesas de Wellington y a las tropas prusianas de Blücher, de von Blücher. Hay que tener en cuenta que antes de la batalla de Waterloo, e incluso disminuido por la fallida campaña rusa, Napoleón tenía más hombres que Wellington. Napoleón tenía 70.000 soldados entre infantería y caballería, y Wellington tenía 38.000, 40.000. Los prusianos eran entre 15 y 20.000. Parecía favorito Napoleón, pero van a ocurrir dos cosas, ¿no? Estas dos cosas las ha narrado magistralmente Stefan Zweig, el escritor austriaco que huyó del nazismo y que se quitó la vida junto con su esposa en Brasil en 1945. Stefan Zweig ha contado que Napoleón pierde en Waterloo de nuevo por el mal clima. Llueve 3 días seguidos. Es junio, es verano en Europa, y la batalla de Waterloo acontece un domingo, pero ha llovido 3 días seguidos. Los hombres de Napoleón, su infantería, su caballería, los caballos de Napoleón están estragados por las lluvias, no han podido descansar, están menoscabados, están exhaustos, están mal alimentados y tienen que avanzar por el barro. No contaba Napoleón con la resistencia del barro en Waterloo. Pero además, y esto también lo ha contado magistralmente Zweig, y no lo describe tan bien Ridley Scott en la película que hemos visto hoy Silvia y yo, Napoleón comete un error capital en la batalla de Waterloo. Él comprende que tiene dos enemigos, Wellington, los británicos, y von Blücher, los prusianos. Pero en lugar de enfrentarlos con toda su fuerza militar, decide encomendarle a un mariscal, a un subalterno, Grouchy, el mariscal Grouchy, que vaya a perseguir a los prusianos. Y entonces Napoleón divide a su ejército. 1/3 de su ejército se va con Grouchy a perseguir a los prusianos. Y Napoleón concentra 2/3 de su ejército para derrotar a los ingleses en Waterloo. Mientras tanto, Wellington, que es el gran personaje, ¿no?, el gran héroe de Waterloo, les dice a sus tropas: paciencia, vamos a resistir, vamos a esperar que ellos avancen y vamos a ganarles haciendo acopio de coraje y paciencia. Napoleón de antemano se siente ganador en Waterloo. Cree que el mariscal Grouchy va a derrotar a los prusianos. Pero Stefan Zweig, genial escritor, considera que Napoleón comete un error capital que ha de costarle la batalla de Waterloo. Le encomienda a un hombre apocado, mediocre, sin genio militar, sin coraje como Grouchy, la derrota de los prusianos, la persecución y la derrota de los prusianos. Es decir, que Zweig cree que Napoleón no debió decirle a Grouchy, con 1/3 de su ejército, ve, persigue a los prusianos y aplástalos. Porque resulta entonces que Grouchy persigue a los prusianos pero nunca los encuentra. Porque los prusianos, bajo el mando de von Blücher, son mucho más astutos que Grouchy. Y le tienden una trampa y le hacen creer que han huido por un lado y por ahí se va erróneamente el tonto de Grouchy. Y los prusianos se preparan para asaltar por la retaguardia a Napoleón. ¿Qué es lo que ocurre? Porque entonces se enfrentan en Waterloo los franceses con los ingleses. Ambos bandos están extenuados, no hay un claro vencedor todavía. Da la impresión de que cuando Napoleón a caballo asalta con sus últimas reservas, puede prevalecer, puede derrotar a Wellington. No está claro quién va a ganar, pero Wellington espera la llegada de los prusianos, de la caballería prusiana, al mismo tiempo que Napoleón espera la llegada de su caballería, de la caballería a las órdenes del mariscal apocado, pusilánime, Grouchy. ¿Cuál de las dos ha de llegar primero? Ahí se juega la suerte de Waterloo, en ese minuto crucial. ¿Llegarán primero
los franceses, la caballería de Grouchy, a socorrer a Napoleón y a aplastar a los ingleses? ¿O llegarán primero los prusianos con von Blücher? Pues llegan primero los prusianos. Son 5 o 6 mil hombres armados a caballo que asaltan por el flanco a las tropas de Napoleón, que ya están exhaustas y que tienen que enfrentar por un lado a los prusianos, que atacan virulentamente, y enfrente a los ingleses, que no se rinden y que han concentrado, agrupado sus tropas como en círculos, impidiendo que avance entre ellas la caballería de Napoleón, obligando a esa caballería a dar círculos y diezmándola a tiros, ¿no? Las escenas, por supuesto, son crueles, son viciosas, son sanguinarias, pero son perfectamente creíbles y verosímiles, ¿no? Y esa recreación, la recreación de la derrota de Napoleón en Waterloo, es preciosa. Y evocó en mí el texto magistral, ¿no?, de Stefan Zweig, que dice: 3 días de lluvia y el barro consiguiente derrotaron a Napoleón, pero el error capital de Napoleón de confiar en un apocado pusilánime Grouchy y decirle persigue con 1/3 de mis tropas a los prusianos, le costó Waterloo. Días después tiene que abdicar Napoleón ante un muy digno, Wellington, que no le quita la vida, que no lo manda a un calabozo y que lo manda al exilio a la isla rocosa de Santa Elena, donde Napoleón pocos años después ha de morir con apenas 51 años, ¿no? Es una película preciosa. Para mí, lo más bello, conmovedor, iluminador de la película, ya digo, es la relación entre Napoleón y Josefina, ¿no? Y el poder que ella, Josefina, tuvo sobre Napoleón, ¿no? Y cómo Napoleón subyugaba a los ejércitos del mundo, en Italia, en Egipto, en Siria, en España, pero ante Josefina era ella quien lo subyugaba. Y ante Josefina, Napoleón lloraba como un niño y se rendía como un soldado aterido de frío y temblando de nervios y carente de iniciativa y de genio. Porque en los campos de batalla Napoleón fue ambicioso, cruel y despiadado, y fue un genio maléfico militar, ¿no? 3 millones de franceses, por lo menos, perdieron la vida por culpa de Napoleón. Solo en la campaña rusa, en la fallida invasión de Moscú, casi medio millón, y en Waterloo, casi 50.000. Es una gran película. Sugiero que lean el ensayo de Stefan Zweig sobre por qué Napoleón pierde en Waterloo antes de ver la película de Napoleón de Ridley Scott, pero es una película verdaderamente extraordinaria y Silvia y yo la hemos disfrutado cada minuto, vibrando cada minuto y sobre todo maravillándonos con el gran personaje de Josefina. Les recomiendo que vean la película. Seguimos.